Buen día, docente. Hoy vamos a empezar con la presentación de la primera nota para el segundo corte. El tema que vamos a ver hoy a mí me correspondió circuitos LC, RLS y sistemas de resonancia estructural. Yo, como soy estudiante de ingeniería eléctrica, voy a exponer estos temas siguientes. Y a mi compañero Michael Giovanni Camarón va a exponer los siguientes en la siguiente exposición. Bueno, primero que nada, antes de entrar a lleno en los circuitos LC, vamos a entender qué es un circuito. Un circuito es aquella trayectoria cerrada que está compuesta por componentes eléctricos pasivos y activos. Los activos son las fuentes de corriente y voltaje, y los pasivos pueden ser resistencias, condensadores o bobinas. Y todo este sistema debe estar cerrado para que los electrones puedan fluir. Entonces, aquí tenemos un circuito LC que está conformado de una bobina, sus unidades son el henrio, el capacitor, que sus unidades son los faradios. ¿Cómo funciona este circuito? Cabe destacar que para entender esto tenemos que resaltar que este es un circuito ideal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que en la vida real no podemos simularlo ni crearlo, pero lo vamos a estudiar, ya que con esto nos vamos a dar cuenta con ciertas ondas sinusoidales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un capacitor que está cargado previamente. Este tiene cargas eléctricas y guarda energía en forma de campo eléctrico, ya que sus cargas están quietas y no están en movimiento. La bobina, por lo opuesto, es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo magnético, ya que las cargas van a estar en movimiento y esto va a producir unas ondas a su alrededor. Lo que pasa aquí es que tenemos las cargas del capacitor que se van a ir moviendo a través del circuito. Es un circuito cerrado, entonces estas cargas se mueven, llegan al inductor, la bobina, y por medio de la ley de Lenz o la de Faraday, que funciona que con mayor velocidad de estas cargas producen corriente, y esa corriente se almacena en esta bobina. Entonces, llega aquí, salen del capacitor, llegan a la bobina y completan el circuito hasta que vuelven hasta el capacitor. Aquí podemos observar la gráfica. En primera instancia, estas cargas salen y luego llegan aquí. Hasta aquí va a ser la primera parte donde el capacitor se va a descargar. Entonces llega acá, y esta parte negativa es negativa, ya que por medio de la ley de Lenz estas cargas van a cargar el capacitor, pero en sentido contrario a la dirección, van a quedar en polaridad invertida. Y esto es interesante, ya que al formar aquí tenemos una onda sinusoidal. Lo interesante de esto es que si lo trabajamos de forma ideal sería infinito, ya que, como observamos, no tiene resistencias, los cables son ideales, la energía no se va a disipar, no se va a mover a ningún lado, y este sería un sistema como un péndulo en un movimiento armónico simple. Caso contrario, lo que tenemos con los circuitos RLC. Este es lo mismo, solamente que este ya no trabaja en el plano ideal. Este lo podemos hacer en la vida real, lo podemos simular, y se comporta de una forma similar a un circuito RL, solo que ahorita tenemos un capacitor, una bobina y una resistencia. ¿Para qué la resistencia? Como observamos en la figura, el capacitor va a desprender las cargas, ¿no? Y luego la bobina las va a almacenar, y este trayecto sería un periodo. Aquí van a estar negativas, luego cargan el capacitor con polaridad invertida, pero como observamos, cada vez estas frecuencias van a ser menores, ya que la resistencia, su funcionalidad es disipar en forma de calor la energía. Por lo tanto, tenemos un sistema de resonancia como si fuera un péndulo amortiguado. Amortiguado sería por la resistencia, y en algún momento este va a parar y no va a oscilar más. Aplicaciones de los circuitos LC y RCL. En la industria de ingeniería eléctrica se sabe aplicar aquí tenemos un ejemplo práctico, los cargadores, y se dirá por qué. Bueno, como sabemos, a nuestra casa
llega corriente alterna y nuestros dispositivos en el hogar funcionan con corriente continua. Este aparatico de aquí tiene un transformador y tiene diodos rectificadores, y todo esto funciona gracias a las ondas. Entonces tenemos unas ondas, que aquí sería una onda sinusoidal, llega acá y por medio de filtros de pasabanda, pasa alta y pasa baja, va a hacer que la onda ya no sea sinusoidal, sino que sea una onda continua, y entonces nuestros aparatos van a poder funcionar y van a poder cargar. Es una aplicación muy práctica y común. En los transformadores funcionaría de una manera similar, ya que si tenemos un voltaje de 220, que es el que nos almacena la industria en las estaciones de transmisión, y en nuestro hogar se llega a un voltaje de 270 o 360. Ese, por medio de un embobinado, se reduce, y así sería una aplicación en la industria de ingeniería eléctrica. Resonancia estructural. Este es un tema que se refiere, que trabaja por medio de la frecuencia. En sí lo que nos dice es que, vamos a hacer el ejemplo con la copa, ¿no? Lo que nos dice que cada objeto posee una frecuencia. Al yo hacer esto, esa es la frecuencia natural que posee este objeto. Si yo estuviera aquí en un laboratorio y pudiera replicar esta frecuencia, y la asemejo y la sumo, al final, no sé si usted ha visto ese experimento, profe, donde suman la frecuencia, la natural y la exterior, la excitación, y al final esto se va a dilatar y se rompe ya que este es un material frágil. Pocas veces se observa eso, solamente pasa en las copas y en los globos, que también son materiales frágiles, se rompen, estallan. En la industria de ingeniería eléctrica tenemos aplicaciones para la resonancia en los cables de transmisión de alto voltaje. Como sabemos, aquí tenemos una torre, estos trabajan a unos voltajes ya en kilovoltios. Entonces, la resonancia aquí se produce por el viento. Entonces, el viento produce en los cables una cierta vibración, que si esa vibración la sumamos y por casualidad es la misma vibración, la misma frecuencia natural del cable, estos cables van a oscilar y su amplitud va a ser mayor. Al ser mayor puede ocurrir un riesgo. ¿Qué riesgo puede ocurrir? Que los cables de fase se salgan de sus ajustes en la torre, o puede ser peor, que estos cables de una fase choque o se toque con la otra fase que está abajo o está arriba, y eso va a producir un cortocircuito y va a dejar a una ciudad entera sin energía, y así. Para solucionar esto usamos amortiguadores que se emplearon ya en el 2000. Estos amortiguadores funcionan por medio de una masa. Como sabemos, la frecuencia es igual a la raíz de K sobre M. Al aumentar la masa, la frecuencia va a disminuir. Y ya sería todo de mi parte. Continuando con la exposición, me encargaré de explicar las aplicaciones que tienen en el campo de la química, lo relacionado a los pistones de un motor y las ondas sísmicas. Los pistones, en el contexto de un motor de combustión interna, no tienen aplicaciones directas en el campo de la química en sí mismo. Sin embargo, el funcionamiento de los pistones de un motor está relacionado con los procesos químicos importantes que ocurren durante la combustión del combustible. Por lo tanto, revisamos cuáles son las consideraciones químicas relacionadas con los pistones en un motor de combustión interna. Como lo ves, la combustión del combustible. Para esto, los pistones comprimen la mezcla de aire y combustible en una cámara de combustión, aumentando la temperatura y la presión. Luego se produce la ignición del combustible. Es una reacción química exotérmica, la cual genera calor y gases de combustión. El movimiento del pistón también ayuda a expulsar los gases de combustión de la cámara de combustión a través del sistema de escape. Lo que tiene que ver a la eficiencia de combustión va a verse afectado según el diseño del pistón, la forma, el material, características de la superficie, lo cual puede afectar la mezcla de aire-combustible, la formación de la llama y la transferencia de calor durante la combustión.
Entonces esto también va a tener un impacto en la eficiencia del motor y en las emisiones de escape. Finalmente, para evitar estas emisiones de contaminantes es necesario tener en cuenta el desgaste que pueda tener en los pistones dentro del motor, por lo cual es necesario mantenerlos lubricados. Para esto se utilizan aceites los cuales tienen aditivos químicos que ayudan a reducir la fricción para evitar la generación de contaminantes dentro de la mezcla y dentro de la cámara de combustión del motor. Resumiendo, aunque los pistones en sí mismos no tienen aplicaciones químicas directas, su funcionamiento en un motor de combustión interna está estrechamente relacionado con procesos químicos importantes, como la combustión, la eficiencia de la combustión, la lubricación y formación de emisiones de escape. Respecto a las ondas sísmicas, que son ondas de energía que se propagan a través de la Tierra debido a la liberación de energía durante terremotos u otras fuentes, también tienen algunas implicaciones en el campo de la química. Algunas de estas son, por ejemplo, la prospección de petróleo y gas, en la cual se envían ondas sísmicas a través del suelo y las rocas y se registran las reflexiones y refracciones de estas ondas para crear imágenes del subsuelo. Esto ayuda a los geólogos y químicos a identificar posibles yacimientos de petróleo y gas, determinar su tamaño y forma y estimar su composición química. Estas ondas también se utilizan para monitorear la contaminación subterránea, como la migración de contaminantes químicos en acuíferos o en el suelo. Al enviar ondas sísmicas a través del subsuelo y registrar las respuestas de estas ondas, se puede obtener información sobre la distribución y movimiento de los contaminantes químicos en el subsuelo, lo que puede ayudar en la evaluación y gestión de la contaminación. Además de esto, también se pueden utilizar para caracterizar las propiedades físicas y químicas de los materiales del subsuelo, como la densidad, la porosidad, permeabilidad y composición química. Esto es útil en la investigación química del suelo, en la geología, así como en la ingeniería geotécnica para el diseño de cimientos y estructuras. Por último, se utiliza también en el estudio de la estructura de proteínas y moléculas, ya que las técnicas de difracción de rayos X y de neutrones, que utilizan ondas sísmicas para estudiar la estructura de proteínas y moléculas, son importantes en la química y la bioquímica. Estas técnicas permiten determinar la estructura tridimensional de proteínas y moléculas, lo que es crucial para comprender su función y actividad química. Y esto sería todo respecto a las aplicaciones de estos 4 conceptos para las áreas de la ingeniería eléctrica y el área de la química. Entonces, como se pudo ver, para esta exposición lo que hicimos fue que cada uno escogió los temas que tuvieran mayores aplicaciones dentro del área de especialización que tiene cada uno. No siento más, muchas gracias por la atención, muchas gracias por ver y espero que tengan buen día. Eso sería todo, hasta luego.